Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Academia Diabetes. Em, Como ya saben, este es un espacio en el que buscamos hablar sobre temas relacionados con la diabetes, con el manejo de la enfermedad, con los aspectos y autocuidado que deben de llevar las personas que viven con diabetes, todo con la intención de contribuir, a ayudar a mejorar el autocuidado y manejo de nuestros usuarios, de los pacientes que viven con diabetes y sus familiares. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a muchos a veces les generan muchas dudas de son buenos, no son buenos, qué tan adecuados es consumirlos, ayudan o no, si son una herramienta que por el hecho de tener diabetes hay que consumirlos, en fin. Estamos hablando de los edulcorantes. Vamos a hablar de forma bastante general, pero tocaremos como los puntos más importantes en relación a el efecto o el impacto que tienen en la glucosa y en el manejo de la diabetes. Y de forma general, aterrizar qué tan adecuado o no adecuado es el consumo de estos productos para las personas que viven con diabetes. Ujú. Iniciaremos, claro, hablando de qué son, de qué se trata, para entender un poquito más sobre este tema. Pues bien, ¿qué son los edulcorantes? Los edulcorantes pues son sustancias capaces de sustituir el dulzor o el sabor dulce característico del azúcar, es decir, una sustancia que nos da ese sabor, no precisamente es azúcar, y ya hablaremos más a detalle de las diferencias que hay. Y básicamente estas sustancias las podemos clasificar de diferentes maneras. Una es con relación a su origen y otra al contenido calórico. Los dos aspectos van a resultar de interés en relación al consumo humano, al consumo ya sea de la sustancia en productos específicos para endulzar o consumirlos ya en alimentos agregados como un ingrediente en los productos industrializados. En cuanto a origen, encontramos que hay edulcorantes de origen natural y los artificiales. Básicamente los naturales, eh, pues es muy obvio como su nombre lo dice, van a provenir de plantas principalmente, de algo que se produce en la naturaleza, y los artificiales van a ser sustancias que se sintetizan de forma artificial en un laboratorio, donde se obtienen ciertas moléculas o se toma solo una parte de otro compuesto, pero que siempre se van a hacer de forma sintética en un laboratorio, así es como se obtienen. Y en cuanto al contenido calórico, básicamente hablamos de edulcorantes que sí tienen calorías, o sea, los calóricos, y los no calóricos, que no aportan calorías. Nos vamos a enfocar básicamente en hablar sobre los no calóricos. En otro momento hablaremos sobre los calóricos, que también de hecho se usan muchísimo en la industria alimentaria. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar más en estos no calóricos porque son los que comúnmente o ya tenemos el hábito de consumirlos y ya existen como tal, como edulcorantes, como productos específicos para agregar a las bebidas, al café, al agua, no sé, a la bebida que deseemos, justamente con la intención de endulzarlo y sustituir por azúcar para evitar usar azúcar y evitar, por supuesto, el impacto que tiene el azúcar en la glucosa. Entonces, ¿cuáles son las principales características de estos edulcorantes no calóricos, sean artificiales o naturales? Básicamente es que no nos dan un aporte energético, como su nombre lo dice, no aportan calorías. Al no aportar calorías, que en un edulcorante o endulzante, normalmente las calorías van a provenir de carbohidratos. Ya hemos hablado en otra sesión
de que los carbohidratos tienen un índice glucémico, que eso nos indica la velocidad o la capacidad que tienen para elevar la glucosa en la sangre, qué tan rápidamente elevan la glucosa. Por supuesto, si estamos hablando de que son no calóricos, por lo tanto, no tienen carbohidratos, por lo tanto, no va a haber un índice glucémico. Entonces, esto es súper importante porque no podemos saber su capacidad para elevar la glucosa, dado que no elevan la glucosa, que es el siguiente punto. No van a tener un impacto en las cifras de glucosa en sangre, dado que no son carbohidratos, no aportan calorías. Un dato súper importante es que tienen una gran capacidad de edulcorante. De hecho, justo por esa es la característica que los hace que sean edulcorantes. Y de hecho vamos a ver adelante en qué cantidad es que pueden elevar o tienen esta capacidad de aportar dulzor, que es bastante alta, de hecho muchísimo más alta que la del azúcar. Y una característica que a mí sí, que sí nos interesaba mucho resaltar y me parece bastante importante, es que algunos sí pueden generar una respuesta insulínica o de insulina. ¿A qué me refiero con esto? Esto básicamente tiene que ver con su composición química, con las moléculas, cómo está constituida químicamente esta molécula. Algunas de estas sustancias, su composición química es bastante similar a la de los carbohidratos, a la de la glucosa como tal, que es la unidad básica de los carbohidratos. Y entonces, a pesar de que no tengan la capacidad de elevar la glucosa, de que no aporten calorías como el azúcar o la glucosa, por la estructura química que tienen, el organismo al momento de entrar al cuerpo lo reconoce como una sustancia tan similar a los carbohidratos o a la glucosa, que a pesar de no aportar glucosa como tal, sí genera una respuesta en el páncreas para producir más y liberar insulina. Entonces, esto es un dato importante porque dado que sí genera una respuesta insulínica, puede en un momento dado favorecer la resistencia a la insulina en pacientes, sobre todo los pacientes con diabetes tipo 2, que comúnmente cursan con resistencia a la insulina. Entonces, este dato sí es valioso e importante. ¿Por qué? Porque esto justamente nos da la pauta de saber que no porque no aporten calorías, que no solo porque no elevan mi glucosa, los podemos consumir a libre demanda. Justo por esta característica de sí generar una respuesta insulínica y que en un momento dado, cuando es un consumo tan constante y en grandes cantidades, nos pueden favorecer la resistencia a la insulina. Entonces, aquí básicamente este hecho nos desmiente la idea de que una persona que vive con diabetes debe consumir todos los productos que digan libre de azúcar, sin azúcar o que son light en relación al azúcar, porque eso va a generar que se esté teniendo un consumo bastante elevado de edulcorantes, ya sean naturales o artificiales, y que algunos de ellos, o puede ser coincidir que en los productos que consumamos todos sí generen esta respuesta insulínica y favorezcan la resistencia a la insulina, que a lo mejor ya de por sí la persona tiene por otros motivos, por la falta de ejercicio, por la cantidad de grasa corporal, es decir, por muchos otros factores, pero la incrementamos o la reforzamos con consumo elevado de edulcorantes que sí tengan respuesta insulínica. Entonces, este dato la verdad es bastante importante y a tomar muy en cuenta a la hora de hacer el consumo de estos productos. Ahora vamos a mencionar los más comunes, los ejemplos de los edulcorantes más comunes, los que más vamos a encontrar que se comercializan como edulcorantes y que además se adicionan en la industria alimentaria en los productos
alimentos industrializados o procesados. Del lado de los naturales, vamos a encontrar el stevia, que en realidad la sustancia que se extrae de la planta es una planta originaria o endémica de Paraguay, está en Centroamérica. Bueno, la sustancia en sí son glucósidos de esteviol. Y bueno, se sabe que el stevia tiene una capacidad de edulcorante de 250 hasta 300 veces mayor que el azúcar. ¿Esto cómo se hace? Bueno, se tomó el azúcar como la unidad de medida, ¿no? Esa capacidad que se tiene en 1 gramo de azúcar, que es de sacarosa, para generar dulzor, ¿no? Se toma este índice de cuánto dulzor genera y con ese gramo de azúcar o de sacarosa se comparan todos los edulcorantes. Entonces, a partir de eso, quiere decir que 1 gramo de stevia o glucósido de esteviol es capaz de generar un dulzor de 200 a 300 veces mayor al que nos genera 1 gramo de azúcar, que es bastante alto. Por eso es que tienen esta capacidad de aportar ese sabor dulce con una mínima cantidad. Un dato importante en cuanto a la stevia es que sí genera un ligero sabor amargo en su consumo, lo que llamamos un como retrosabor amargo. Otro de los más comúnmente usados y que de hecho últimamente se han puesto muy de moda es lo que conocemos de forma común como fruta del monje o luo hanguo, que es el nombre que se da es un producto proveniente de Asia, entonces es el nombre por el que se conoce allá. Y bueno, una diferencia importante con el stevia o los glucósidos de esteviol es que no da este sabor amargo que sí da el stevia. Es como de las grandes diferencias y por lo cual es que últimamente se utiliza muchísimo. En el caso de estos dos productos, aparte se le han pues añadido o se le han atribuido más bien otras características como antioxidantes y algunas otras que pues muchas no están demostradas, no hay evidencia científica de que sí lo sean y además se necesitaría consumir grandes cantidades para tener esos efectos antioxidantes o de algunas otras características benéficas en la salud. Entonces, principalmente pues se van a utilizar solo como edulcorantes porque los otros efectos no se lograrían tener con las cantidades que se utilizan cuando solo se utiliza como edulcorante. Tenemos también la taumatina o brasaína, que son otros productos igual aislados o producidos por plantas. La verdad es que el uso no es tan común. En la industria alimentaria sí se usan, ya agregando a los productos, pero como tal, en productos endulzantes como edulcorantes, así que ya como el sobrecito de stevia o como ya venden la fruta del monje tal cual para endulzar, no los encontramos. Y luego del lado de los artificiales vamos a encontrar sustancias que de hecho ya son llevan muchísimos años en el mercado, que se han utilizado desde hace mucho tiempo como edulcorantes. Tenemos el aspartamo o aspartame, que tiene 200 veces su capacidad edulcorante es 200 veces mayor al azúcar. Principalmente lo encontramos en la marca más conocida como Canderel, aunque el Canderel no es solo el aspartame, es una combinación que tiene aspartame, sucralosa y acesuflormica. Tenemos también la sucralosa, su capacidad de edulcorante 600 veces mayor al azúcar y es el ingrediente principal del Splenda. En el caso de la sacarina, 300 veces mayor al azúcar su capacidad de edulcorante y la marca más común en la que es el ingrediente principal es el Sweet and Low. Tenemos el neotame, que es hasta su capacidad de edulcorante 8,000 veces mayor a la del azúcar y puede ser hasta de 15,000. Esta es muy alta.
Lo encontramos en el NutraSweet. Y el acesulfame K, que ya decíamos, es también de los compuestos principales del canderel y es 200 veces mayor al azúcar su capacidad edulcorante. Es importante tener claro que estas sustancias normalmente se comercializan en combinación con otros carbohidratos que sí son realmente carbohidratos y que sí son calóricos, como la dextrosa, que tal cual es la glucosa, o maltodextrinas, que también es una sustancia que se extrae de algunos almidones. Comúnmente así se combinan o se pueden combinar entre ellos, como ya decíamos, por ejemplo, el canderel, que es una mezcla entre aspartame, acesulfame, sucralosa. Entonces, bueno, ¿por qué es que se hace la combinación? A veces justamente para mejorar las características organolépticas, porque la mayoría de los artificiales sí tienen o generan este sabor amargo después del consumo que nos queda al final, esto que llamamos como un retrosabor, que por ejemplo es muy característico en los refrescos de dieta, ¿no? En los refrescos de cola específicamente de dieta, que decimos, ay, es que el que es light o sin azúcar o el cero, tiene este sabor amargo que a muchas personas pues no les gusta y es bastante desagradable. Justamente hacen la combinación con los que sí son carbohidratos, dextrosa o maltodextrina, para disminuir o disimular un poquito este sabor amargo. Entonces, ya teniendo como esta información general, bueno, los vamos a encontrar. Puede ser que en el etiquetado de los productos los encontremos tal cual con su nombre, que diga aspartame, acesulfame, sucralosa, sacarina, glucósidos de esteviol, fruta del monje, el nombre como tal, o los podemos encontrar con unos códigos con los que ya se identifican y solo aparecen así en el etiquetado, como aquí lo describimos, el aspartame, que es E951, la sacarina E954 y así sucesivamente. Cada uno tiene un número, un código asignado y podemos encontrarlo de forma indistinta o con el nombre tal cual o con este código en las etiquetas. Entonces, normalmente vamos a encontrar todas estas sustancias en todos los productos que traen la leyenda o que declaran que no contienen azúcar, sugar free, libres de azúcar, light, etc. Y los podemos encontrar en combinación. Puede haber algún producto que tenga 3, 4, 5 edulcorantes, justamente para así lograr tener este sabor dulce sin que necesariamente sea azúcar o glucosa. Pero una vez más menciono lo que ya mencioné hace un rato sobre la insulina, que aunque no generen una elevación de glucosa, sí generan una respuesta insulínica en el organismo que puede favorecer o reforzar la resistencia a la insulina. Entonces hay que ser muy cuidadosos, especialmente personas que saben que ya tienen resistencia a la insulina y que de hecho parte de los medicamentos orales que tomen sea justo para contrarrestar o disminuir la resistencia a la insulina, pues el consumir mucho de estos productos no ayuda. Eso por un lado. Y por otro, algo que a mí también me parece súper importante que tengan presentes cuando se vive con diabetes es, no solo se trata de conseguir estos productos que ciertamente sí son una ayuda, porque claro, nos ayudan a disminuir el consumo de azúcar sin dejar de disfrutar el sabor dulce que a veces verdaderamente necesitamos, que nos hace falta tener este saborcito dulce, pues por el efecto placentero que tienen y que debemos conservar, porque al final del día los alimentos no solamente los consumimos por, pues por la necesidad de nutrirnos, sino también por esta parte placentera que nos dan, ¿no? La alimentación debe seguir siendo una situación placentera. Entonces, ciertamente sí, los edulcorantes son una muy buena herramienta que nos ayudan para seguir manteniendo el sabor dulce o esta característica de poder tener algo dulce o de endulzar bebidas sin que eleven la glucosa. Pero también es cierto
que para alguien que vive con diabetes es importante poco a poco reducir el hábito de buscar el sabor dulce. ¿Por qué? Porque imaginemos una situación en la que yo estoy en un evento donde yo no puedo controlar los productos que hay. Eh, y bueno, tengo enfrente de mí un pastel regular con toda el azúcar del mundo sin que tenga ningún edulcorante o sustituto de azúcar, que así también los llamamos, que tiene todo el azúcar del mundo y en diferentes combinaciones y, y algo que me puede hacer mucho daño por generar una elevación, un pico de glucemia bastante importante que me va a afectar muchísimo. Pero ¿qué pasa si aunque yo tenga ese pastel enfrente y me sirven una rebanada, si yo a la primera o segunda cucharada digo, no, ya no lo puedo comer porque ya me saturó de dulce, o sea, ya me empalagó demasiado, ya no soporto el sabor tan dulce y entonces, en lugar de comerme toda esa rebanada de pastel, únicamente consumí pues una pequeña cantidad del azúcar que trae y ya no voy a tener ese impacto tan alto que tendría si me acabo toda la rebanada. Imaginemos que en la rebanada hay 150 gramos de glucosa, bueno, de azúcar, que se convertiría en una elevación de glucosa muy, muy alta. Pero si solo terminé consumiendo una cucharadita o dos porque ya no toleré el sabor dulce, a lo mejor terminé consumiendo solamente 15, 20, 30 gramos de azúcar, que incluso posiblemente todavía estén permitidos en mi conteo de carbohidratos y no tendrá un impacto negativo en mi glucosa. Esto cuando las personas ya están acostumbradas a consumir menos productos con sabor dulce y entonces su paladar ya no busca tanto este sabor dulce. Pero ¿qué pasa cuando sí seguimos muy habituados a consumir productos con sabor muy dulce eh, y sobre todo productos que tengan estos edulcorantes o sustitutos de azúcar, porque consumo todos los productos que tengan estos edulcorantes o a todas mis bebidas, sea agua, sea café, sea té, le pongo 1, 2, 3. Hay personas que hasta 4 sobres de la marca que gusten, Splenda, Stevia, Canderel, la que quieran, le ponen, de verdad, he visto personas hasta 4 sobres, o sea, sabe demasiado dulce. Si solo un sobre endulza muchísimo más que una cucharadita de azúcar, o sea, poner más de un sobre es excesivo. Pero si se acostumbran, se habitúan a consumir alimentos con un sabor tan dulce a diario, el día en que tengan un pastel enfrente que sí tiene toda el azúcar regular del mundo, no van a poder detenerse porque no les va a empalagar y va a ser algo normal el comer tan dulce y se van a acabar esa rebanada de pastel. Entonces estarán en mayor riesgo de sí tener un impacto negativo, muy negativo, de elevaciones muy altas de glucosa. Entonces es importante también por este lado ver que no es adecuado un consumo elevado de estos productos. Si bien son una herramienta de muchísima ayuda para mantener cierto sabor dulce en algunos alimentos o bebidas, sin tener el impacto negativo que sí tendría el azúcar en la glucosa, de todas formas es importante hacerlo en una manera muy, muy medida. Jamás, jamás exceder de un sobre de edulcorante o sustituto de azúcar por una taza de líquido, sea frío, caliente, lo que sea. Nunca exceder de un sobre. E incluso la recomendación es utilizar solo medio sobre por cada taza o cada 250 mililitros de líquido. Por supuesto, ya ponerle 2 o 3 sobres es completamente excesivo. Si bien en cuanto a los riesgos a la salud, pues no hay un riesgo como tal porque por algo, una vez que estos productos son aprobados por la FDA o por las instancias que deban de ser, ya sea la FDA en el lado americano, que obviamente aplica para todo el mundo, pero que también en Europa hay la instancia que se encarga de ello, aunque estén aprobados,
Obviamente en la aprobación ya se tiene un límite de consumo máximo seguro para el consumo humano. Este número es más o menos equivalente, o sea, para salirnos de ese grado de seguridad, a más de 50 sobres, ¿no? Diariamente. Por supuesto, nadie llega a ese consumo. Es decir, nadie estará en riesgo de rebasar ese límite de consumo seguro para la salud. Entonces, si bien no lo vamos a estar rebasando ni ponemos en riesgo nuestra salud por consumir 3 o 4 sobres, como tal porque se conviertan en algo tóxico, pero sí por el mantener el hábito de consumir productos muy dulces y, como ya les decía, sí también por esta capacidad que tienen de sí generar una respuesta insulínica en el cuerpo, que aunque sea chiquita, porque claro, no es una respuesta así enorme, no, 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 es una respuesta discreta, muy pequeña, pero ya sumado, pues claro que impacta. ¿Por qué? Porque si a lo mejor yo desayuno y le pongo un sobre o 2 sobres de edulcorante a mi taza de café o de té, pero además desayuno con unas galletas o un pan que sea sugar free y que por supuesto tiene de estos edulcorantes artificiales, pero más tarde, a media mañana, me tomo un refresco de dieta que también tiene de estos productos y luego en la comida busco un postre que también sea sugar free y así vamos sumando y sumando. Si terminamos, vamos a tener un consumo elevado a lo largo de todo el día y que ya sumando la respuesta insulínica que generen, pues sí puede ser algo significativa. Entonces, pues como conclusión o como datos de recomendaciones es siempre preguntar a nuestro profesional de la salud, en este caso especialmente a los nutriólogos o educador en diabetes, sobre la cantidad adecuada para su consumo, sobre qué combinación o cuál es el más recomendable a utilizar. Por supuesto, ya decíamos no usar de forma excesiva y reducir el hábito del consumo del sabor dulce, que va de la mano con no usarlos de forma excesiva. ¿Ok? Entonces, estas son como las recomendaciones generales en relación a los edulcorantes artificiales, mejor conocidos como sustitutos de azúcar. Y pues estos son, si bien hemos dado datos muy generales, pero son como de los aspectos principales que debemos saber y tener en cuenta a la hora del consumo. No es malo consumirlos, pero sí hay que tomar en cuenta estas características para elegir cuál es el mejor para nosotros de acuerdo a, pues, a todas las marcas que existen y a medir este consumo. Por supuesto, hacer una buena revisión del etiquetado de los productos para darnos cuenta qué tanto lo estamos consumiendo, porque puede ser que si acostumbramos tener un alto consumo de productos industrializados, ¿no? Que en todo el día tengamos un consumo de más de 3, 4, 5 o hasta más productos industrializados y nos demos cuenta que todos tienen alguno de estos edulcorantes, sean naturales o artificiales, y que entonces resulte que sí estamos teniendo un consumo elevado, sin contar los que consumimos como tal en sobrecitos para agregar a las bebidas. Entonces, simplemente es para que esta información la tengan en cuenta. Espero, como siempre, que la información haya sido de su ayuda, que les sea de utilidad, que les sirva para mejorar las acciones que realizan día a día de autocuidado para tener un adecuado manejo y control de su diabetes y lograr estar en las cifras adecuadas. Recuerden que la terapia digital de social diabetes siempre es una herramienta fundamental que nos ayuda en estas acciones de autocuidado. Y hablando específicamente de edulcorantes, pues bueno, a la hora de hacer revisión o lectura de etiquetas y de hacer el conteo de carbohidratos, quienes lo hagan y quienes lo ingresen en la aplicación para hacer el cálculo de insulina o simplemente aunque no usen el calculador de bolo, pero que sí utilicen esta información del conteo para hacer su cálculo de dosis de insulina, pues es importante sí tomar en cuenta eh,
cuando hay edulcorantes artificiales no calóricos, naturales o artificiales, pero que son no calóricos y que no elevan la glucosa, considerarlos como si favorecen que disminuya ese conteo de carbohidratos y cómo van a afectar a que cambie la dosis de insulina. Entonces, no olvidemos siempre apoyarnos muchísimo de la terapia digital de social diabetes, que siempre es una herramienta que nos simplifica la toma de decisiones diaria en el manejo de la diabetes. Bueno, sin más, terminamos por hoy. Los espero la próxima semana, el próximo viernes, en punto de las 12 en horario de México y las 7, no, ya son 8 horas de diferencia en España. Los espero con más temas sobre diabetes, espero que sea siempre de utilidad y nos vemos la próxima semana. Que tengan muy bonito fin de semana. Bye.